en la misma generación a la que pertenecemos. Ministro Cristo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, Juan, un saludo muy especial, encantado de saludarlo, felicitaciones por esas nuevas responsabilidades, y recuerde que Juan, en la universidad lo escuchábamos mucho y lo vimos en el Campín hace ya un buen tiempo. Qué bueno que vuelva. Yo no me perdí ese concierto de McCartney, lo recuerdo siempre en el Campín, ¿eh? Así es, el concierto del 2012, y por supuesto, cómo sonaba en aquellas felices épocas universitarias. Ministro Cristo, gracias por atender nuestra llamada, y le queremos trasladar muchas de las preguntas que se están haciendo los colombianos sobre el acuerdo nacional, y tal vez empiezo por algo que mencionaba Darcy hace unos minutos. ¿Cuánto de esta propuesta es de la cosecha de Juan Fernando Cristo y cuánto es de las instrucciones del presidente Gustavo Petro? ¿Esta es una propuesta de Juan Fernando Cristo o esta es una instrucción del presidente de la República? Muy buena pregunta, Juan, y nuevamente con los buenos días a Darcy, a todos los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. El presidente, tal vez ustedes recordarán, el 20 de julio, en la instalación del Congreso de la República, anunció su intención de buscar un acuerdo nacional e invitó no solamente al Congreso, sino a todos los colombianos a ese acuerdo nacional. En ese momento muchos dijeron, usted recordará también, varias veces se ha hablado del acuerdo nacional, nunca se han aterrizado las ideas, y desde ese momento el presidente me dio la instrucción, a mí como ministro del Interior, y a Laura Sarabia y al ministro de Hacienda en la parte económica, de comenzar a trabajar unos puntos que hemos llamado unos mínimos del acuerdo nacional, ya que los colombianos hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo en los máximos desde hace mucho tiempo, empezar el máximo del acuerdo de paz del 2016, y desde ese entonces hemos estado de confrontación en confrontación y sin encontrar consenso, lo cual paraliza una sociedad. Pues busquemos un acuerdo de mínimos, y sobre esa base llevamos trabajando estos meses, pero no solamente con el gobierno nacional y con el presidente, y no solamente con el equipo económico, y no solamente con el equipo de paz, y no solamente con el equipo de seguridad, y con el propio jefe de Estado, que tiene mucho que ver en esa propuesta, especialmente en los temas económicos, en los temas de las reformas sociales, en el tema obviamente de la democracia y la defensa de las instituciones, Ministro. Sino también, Juan, Sí, adelante, ministro. Perdón. Sino también, Juan, con muchos sectores. Este es el fruto de escuchar a las distintas bancadas en el Congreso, al Consejo Gremial, a aliadas, a los sindicatos, a FECODE, a gobernadores y alcaldes del país, y obviamente qué bueno que se habla esa discusión. Este es un punto de partida, no de llegada. No es un acuerdo, Juan, como los que se acostumbraban en Colombia hace 20 o 30 años, citan el Palacio de Nariño, de unos prohombres, un pacto de élites. Queremos construirlo desde la base, llevamos trabajándolo, por ejemplo, Juan, en los 170 municipios PEDETS, 16 pactos territoriales que están participando comunidades, alcaldes, gobernadores, para priorizar las obras de transformación de esos territorios, y hay temas del acuerdo, y hay acuerdos en muchos temas que han venido avanzando en el país sin que a veces ni siquiera nos demos cuenta y miremos el contexto. Se trata de potenciar las posibilidades de buscar consenso y no que nos dediquemos simplemente a quedarnos en las confrontaciones. Ministro, se habla reiteradamente en el acuerdo, y solo escuchamos a usted, el tema de desescalar el lenguaje, de tener un diálogo democrático, y mucha gente se pregunta, ¿es eso compatible a veces con la forma como el señor presidente de la República fustiga a sus opositores o a los periodistas o a las periodistas a las que llama muñecas de la mafia? ¿Cómo es compatible esta propuesta con el propio lenguaje del jefe de Estado en muchas ocasiones? A ver, Juan, yo creo que en Colombia nos acostumbramos mucho a mirar
al otro lado y no mirarnos nosotros mismos. Yo creo que hemos estado en una balacera verbal desde hace tiempo en Colombia, pero sobre todo a través de las redes sociales que tenemos que finalizar. Y yo creo que esa tensión viene de todos los sectores. Creo que en todos los sectores se han cometido excesos en la confrontación, en la oposición, y se trata precisamente de hacer un alto en el camino, porque no podemos seguir en esa escalada verbal de cara a unas elecciones del 26 que además están amenazadas por los grupos violentos, y lo estamos viendo, y por eso parte del acuerdo también es rechazar la mezcla de la violencia con las elecciones, la posible interferencia armada en las elecciones del 26. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo entre todos, porque si no, lo otro que tenemos que hacer es resignarnos a que este es el tono del debate en Colombia y que vamos a seguir igual. Entonces yo creo que aquí debemos hacer una reflexión todos. También yo he escuchado las expresiones en contra del presidente, de su familia, etcétera, y esto es como entonces es un peloteo de lado y lado, que yo creo que tenemos que todos comenzar a desescalar ese lenguaje, y ese es el propósito, y ese es uno de los propósitos. Pero vuelvo y digo, el presidente, nadie le puede negar sus credenciales democráticas. En los últimos 30 años ha vivido en democracia, ha respetado las instituciones, en el ejercicio del poder ha respetado la justicia, el equilibrio de poderes. No hay un desacato a ninguna decisión judicial. Yo creo que tenemos que quedarnos con los hechos y mejorar obviamente el tono del debate, y debe ser un propósito de todos. Claro. Ahora, yo vuelvo y le insisto, me parece que es muy importante, pero no termino la idea, que miremos también lo que está pasando en materia de acuerdos que muchas veces no los vemos. El presidente, por instrucción, Laura Sarabia, el ministro de Hacienda, por instrucción del presidente, avanzaron en un acuerdo con los banqueros. Esta semana, Juan, hay una excelente noticia en la ciudad de Cali, un acuerdo alrededor de la tierra en Colombia que ha sido en el norte del Cauca una fuente de conflicto. El presidente va a entregar 1.500 hectáreas a campesinos, afros, indígenas, adquiridas por el Estado y que van a ser desarrolladas con recursos y convenios de los ingenios azucareros, del sector azucarero. Entonces, la mesa técnica de salud está reunida. Entonces, yo creo que hay avances y tenemos que consolidar esos avances y no quedarnos con lo negativo. Es la invitación cordial que les hago. Y así la cogemos, y esa invitación tiene que ser de lado y lado, porque usando sus palabras, ministro, en esa balacera verbal, el señor presidente tiene una ametralladora que dispara duro y que dispara con frecuencia. Pero vamos con don William Calderón, que tiene pregunta. Para utilizar su símil, Juan, todos tenemos el fusil como a la mano y listos a desenfundar, y nos levantamos todos los días en eso, y eso no le hace bien al país. Claro, la diferencia es que en este caso el que tiene el poder es el presidente. Pero, ministro, ¿cómo se imaginaría el país ese acuerdo nacional en el que cabrían, supongo yo, los grandes contradictores del gobierno? Es decir, ahí necesariamente tendría que estar el uribismo, tendría que estar figuras como María Fernanda Cabal, que ha sido tan fuerte contra el gobierno nacional. ¿Cómo conciliar posiciones tan dispares, tan diferentes, tan confrontadas como las del uribismo y el gobierno nacional? ¿Qué se imagina usted, ministro? También muy buena pregunta. Nadie está invitando a un consenso ni al unanimismo. Qué bueno que haya disenso en la democracia, y qué bueno que haya distintas posiciones. Yo creo que es muy importante hacer esa precisión. Nosotros no estamos buscando un acuerdo para que no haya crítica al gobierno, para que no haya debate democrático, de ninguna manera. Yo creo que es absolutamente necesario en el país, y que haya diferencias y que haya distintas visiones de lo que debe ser el modelo de desarrollo económico y social. El presidente y el gobierno tiene unas ideas, y los colombianos votaron por ellas y lo eligieron, alrededor de reformas sociales, alrededor de cambiar la inercia de las inversiones en Colombia. Se trata no de llegar
a unos consensos sobre todo, sino a unos mínimos que tienen que ver con qué. Sí. Pongámonos de acuerdo todos en defender la democracia, en luchar contra los violentos. Pero ministro, claro, mire, ministro, como lo decía yo en el primer secreto... No me han dejado... ¿Cómo que no lo hemos dejado? No, ministro, al contrario, es que lo que estamos tratando es de plantear una charla y un intercambio aquí de ideas y no una conferencia. Pero venga, ministro, yo lo decía en el primer secreto y es que hemos consultado a varios actores de todo este tema y dicen una cosa, por ejemplo, pero ¿por qué un acuerdo sobre las elecciones del 2026? A ver, ¿por qué tenemos que ponernos de acuerdo o firmar un acuerdo nacional sobre eso si se supone que están garantizadas constitucionalmente? Y lo otro es, ¿por qué no incluyen la seguridad? Sin seguridad no hay absolutamente ninguno de los acuerdos planteados. Bueno, los invito primero a leerse el acuerdo, porque la seguridad es el primer punto del acuerdo y la lucha contra los violentos. Y segundo, extraordinaria la pregunta que usted me dice que están haciendo los críticos frente a las elecciones, y son esos mismos críticos. Yo le pregunto a Darcy, no hemos escuchado en los últimos meses a críticos y opositores con los cuales yo no estoy de acuerdo. A mí me alegra mucho escuchar decir que para qué hablamos de garantizar las elecciones si están garantizadas. Claro, el gobierno nunca ha tenido duda de eso, pero yo he venido escuchando, incluso desde que antes de que estaba en el gobierno, posiciones fantasiosas, teorías de ciencia ficción según las cuales no va a haber elecciones, se va a prorrogar el periodo del presidente, se va a presentar por parte del gobierno la propuesta de la reelección presidencial, no se va a respetar el calendario electoral. Yo lo que sí les quisiera preguntar es si no han escuchado ustedes eso, incluso no solamente en sectores críticos, sino en medios de comunicación. Entonces, si eso da tranquilidad, ahora si nos dicen, esto es una propuesta del gobierno, Darcy, este no es un punto de llegada, ni es una posición inflexible del gobierno, es una propuesta para abrir una conversación. Si nos dicen, eso no vale la pena incluirlo en el acuerdo, perfecto, pero además yo quiero hacerle otro comentario. Este acuerdo no es con los sectores políticos, este acuerdo no es sobre la agenda legislativa solamente, este acuerdo no es para que hablemos solo entre los políticos, este acuerdo es para incluir alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, empresarios, y para que mejoremos la calidad del debate democrático en Colombia entre todos y nos hagamos ese propósito. Las diferencias van a seguir. La campaña del 26 está a la vuelta de la esquina, comenzarán las propuestas. Quienes hacen oposición tendrán todas las garantías para hacer una oposición legítima, en el país y democrática, y que yo creo que sobre la base de que podemos ponernos de acuerdo en la defensa de la estabilidad institucional del país, de la democracia que tenemos, que valoremos esta democracia, que no la demos por descontada, de rechazar a los violentos, podemos avanzar en unos acuerdos mínimos o en unos acuerdos unos acuerdos sobre lo fundamental, como solía decir Ministro Álvaro Gómez. Pues le agradecemos mucho al ministro Juan Fernando Cristo. Me quedo porque tenemos nuestro chat reventado de comentarios y preguntas de nuestra audiencia. Me quedo con un punto que es reiterativo, pero lo ha dicho el ministro Cristo. El 7 de agosto, el ministro Cristo se compromete, el 7 de agosto del 2026 se estará posesionando un nuevo presidente de la República, el que resulte triunfador de un certamen democrático que se debe adelantar en el 2026. Eso para el gobierno no está ni en tela de juicio, ni en duda. No habrá más ideas de la constituyente ni de reelección presidencial. Habrá elecciones democráticas y el gobierno las va a garantizar. ¿Es eso correcto para cerrar, ministro Cristo? Y le añado algo más, Juan, es totalmente correcto. Y sobre todo vamos a trabajar duramente con la registraduría, con la fuerza pública, para que además de ser unas elecciones tranquilas, unas elecciones con garantías para todos los electores,
para los ciudadanos y para los partidos sean unas elecciones seguras, sean unas elecciones que se desarrollen en paz, porque estamos amenazados por los violentos, sin interferencia armada. Y ese presidente que resulte elegido, Juan, sea la orientación ideológica o política que tenga, va a tener que enfrentar unos grandes problemas que tiene Colombia hoy, que no se van a desaparecer de la noche a la mañana. Algunos piensan simplemente que los problemas aparecieron el 7 de agosto del 22 cuando se posesionó Gustavo Petro y van a desaparecer por arte de magia el 7 de agosto del 26. Todos tenemos que trabajar para sacar adelante al país. 6:50 es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Juan, muchas gracias a ustedes. Vamos a analizar esto que acaba de decir el ministro Cristo, y es nuestro compromiso con la audiencia. Aquí hay unos temas muy sensibles que se han venido planteando y yo quisiera conocer reacciones, respuestas, opiniones en la FM de RCN. Profesor Quijano, una cosa era el inicio del gobierno y otra hoy en materia de seguridad. Sabe, doctor Juan, que escuchando al ministro del Interior habla de los problemas como si él no tuviera responsabilidad en ellos. Y es decir, claro, los problemas de Colombia son estructurales, vienen de tiempo atrás. El conflicto armado es un conflicto armado que va para 70 años. Claro que tenemos problemas. Lo que no entienden los funcionarios actuales es que se ha deteriorado, que todo se ha deteriorado, es decir, el orden público. Hay auténticas regiones donde hoy están pensando si habrá elecciones o no habrá elecciones. El tema del orden público se ha deteriorado. No es que apareció, no apareció, se deterioró. Yo creo que íbamos bien. En anteriores gobiernos se había trabajado para que municipios enteros no fueran capturados por las guerrillas. Hoy patrullan en motos, están posicionados en muchos pueblos. Yo creo que se deterioró el orden público. Hay un innegable deterioro de la seguridad, y con todo respeto por el señor ministro, y será materia de otras entrevistas más adelante en estos días, no están garantizadas las condiciones para que los candidatos puedan ir libremente a hacer una campaña. Por eso es importante que estas voces no sean solo las del ministro del Interior, sino que sean concordantes con el actuar de un gobierno. Y hoy el deterioro de la seguridad y los derechos democráticos están en graves dificultades, Darcy. Pero, don Juan, me preocupa mucho que caigamos en esa retórica de que sí, hay problemas. Sí, habrá problemas en unos determinados municipios, pero las elecciones se tienen que hacer, claro, como sí siempre, o sí, y en las fechas y en el calendario. Es que no podemos caer en ese tema de, no, es que de pronto no se garantizan, entonces hay que aplazarlas o hay que hacerlas en un lugar así o en el otro. No podemos y las caer elecciones, en eso. El calendario se cumple porque se cumple. Se cumple porque se cumple, y tal como se lo dijimos al ministro Cristo, las elecciones no pueden depender de un acuerdo nacional, ni porque se garanticen elecciones, el país tiene que ver cómo se aprueban o se pupitrean unas reformas sociales. Quiero saludar a esta hora, 6